Decir que tenemos toda la semana hablando, ¿te tuteo o usted? No, ¿me puede tutear? Claro que sí. No puedo decir que por razones de edad. Tenemos toda la semana hablando de ti, nuestro apreciado y admirado señor Magín Díaz, porque recibo todos los días esos maravillosos artículos que escribe y la verdad es que son muy instructivos. Y a propósito de la tan cacareada reforma fiscal que asusta mucho nada más de uno escucharlo, pues hemos hecho mención en varias oportunidades y es un gran privilegio contar con tu compañía en esta tarde. Bueno, voy a decir algunas cositas, detallitos de la hoja de vida del señor Magín Díaz, profesional especializado en políticas tributarias y fiscales, con programación macrofinanciera, economía internacional y política monetaria. Me está dando un vaído ya, pero espérense que faltan más. Ha trabajado en todos los procesos de reforma fiscal y tributaria que se han realizado en el país a partir del año 2002. Tiene un máster en economía por la Universidad de Chicago y una especialidad en políticas macroeconómicas por la Universidad de Harvard. ¿Oh, sí? Sí. Por mencionar una de ellas. Además es ingeniero industrial, magna cum laude del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ha realizado también cursos especializados en las universidades de Columbia, Manchester, Sao Paulo y en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, así como el Banco de Inglaterra. Ha hecho especializaciones en política fiscal en el Fondo Monetario Internacional. Y si sigo, wow, no acaba. El señor Magín Díaz con nosotros. Bienvenido. ¿Qué siente? Te tengo que decir su corazón, por asunto de respeto. ¿Qué siente su corazón cuando escucha solamente parte de su hoja de vida? Demasiado vida para pocos años, Magín. No, tal vez me estoy poniendo viejo. No, para nada. Bueno, he tenido muchas oportunidades. Realmente mis padres realmente se sacrificaron para darme educación a mí y a mis hermanos. Realmente sacrificaron gran parte de su vida para eso. Y hemos tratado de aprovechar el tiempo y las oportunidades que nos ha dado la vida. Me gusta mucho la economía. Las escuché antes de empezar el programa que estaban hablando de deporte. A mí me gusta mucho. La vida no es solo estudio. ¿Qué disciplina? ¿Qué disciplina? Yo fui campeón nacional de ping pong. ¡Wow! No creo. Para que vean. ¡Qué bien! Sí, entonces la vida es un balance, pero realmente digamos que también he aprovechado el tiempo y las oportunidades. Y no se ha quedado nada en el camino por ese sacrificio, por ese esfuerzo, por ese compromiso. ¿Qué ha dejado en el camino, Magín Díaz? No, yo creo que, como te dije, siempre uno trata de balancear. Hay etapas. Está la etapa del colegio, viví la etapa del deporte, viajé el mundo entero con el deporte. Luego vino la etapa de los estudios y a veces, pues sí, mucha gente, recuerdo que me criticaba porque fueron muchos años, pero realmente la educación a largo plazo da sus frutos. Obviamente también hay que tener un poco de suerte, hay que estar en el momento correcto, en algunas circunstancias, pero es, digamos, el legado que mi la padre, mejor herencia. Claro, así es. El amor a la lectura. Desde pequeño recuerdo que iba a la librería López de Vega, que me quedaba casi al lado de mi casa, teniendo de 10 años, ahí compraba todos los libros de Julio Verne. O sea, ese amor por la lectura y el estudio, pues me inculcaron. ¿Sabes que mi primer fiao? O sea, ¿Fue en esa librería? No. Me asusté. Darling, por favor, vaya. Era comprando libros. Mi primer crédito. Sí. Tan importante. Buenísimo. Magín, nosotros tenemos mucho que hablar contigo. Ay, mi madre. Si nosotros comenzamos con la cantidad de preguntas que tenemos, yo creo que necesitaríamos varios programas. Pero en este momento, para todos los dominicanos y dominicanas, hay un tema que es crucial y es el relacionado a la inflación. Hemos visto cómo los precios, sobre todo de la canasta básica familiar, se han ido incrementando.
Y el gobierno dominicano en esta misma semana anunció algunas medidas en torno a ese tema. ¿Tú entiendes que estas son las medidas adecuadas? ¿Vamos a ver en el corto plazo una reducción de los precios de la canasta básica familiar? Que es lo que todos nos estamos preguntando, porque nos afecta en sentido general. Y agrego a eso, ¿y cómo lo harías tú? Si Yo. estuviera en tus manos No, está difícil. implementar cosas importantes en cuanto a Mira, política económica. Sí, mira, el tema de la inflación, que es uno de los temas que más preocupan y de lo que más se estudia en la economía, lo primero tenemos que ver de dónde viene. Y la buena noticia es que no es fruto de una política monetaria, o sea, del Banco Central, o de la política de una política del gobierno irresponsable. Ese es un punto que hay que parquear ahí y hay que tenerlo claro. Lo otro es que venimos de muchos años y nos acostumbramos a lo bueno. Aunque eso pasaba desapercibido, los últimos 8 o 9 años la inflación fue 2%. En promedio 2.5 desde el año 2012. Por muchas razones, estabilidad macroeconómica, precio del petróleo muy bajo, precio de los commodities que nos afectan también muy bajo. Entonces, después de 8 o 9 años acostumbrado a 2 o a 2,5, 10 es 5 veces más. Claro. No necesariamente 10 es una inflación alta. La gente la siente, pero hay países que tienen inflación de 30, 40 o más. El tema es que 5 veces más de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y uno se acostumbra a lo bueno rápidamente. Y esto era muy previsible. Desde diciembre, noviembre del año pasado, sabíamos que a mediados de este año la inflación iba a superar 10. Porque es el resultado del COVID. O sea, la inflación tiene COVID, como dijo un economista en estos días. Es el resultado del aumento de la demanda muy grande que ha habido en muchos mercados, fruto de que los países desarrollados están poniendo mucho dinero en manos de la gente, pero la producción no va al mismo ritmo. Hay problemas en las cadenas de producción, el exceso de demanda también ha hecho que aumenten los fletes. La gente entonces está saliendo a comprar. Entonces, ¿qué dice el Banco Central Americano? El hecho de que haya inflación lo que nos está reflejando es que la economía se está recuperando. Entonces, eso era esperado. Es, digamos que un producto secundario de la recuperación económica y de los problemas que ha... Pero yo no entendí eso. O Sí. sea, el hecho de que haya inflación Bueno. es porque nos estamos recuperando. Y agrego Claro. una cosa, Magín. O sea, las autoridades monetarias están hablando de una estabilidad y de un crecimiento que nunca es consono pero vamos- con lo que le pasa al dominicano que no tiene para comer. Y ahí yo quiero Primero- agregar, perdón, si Ajá. implicaría en este momento entonces un incremento del salarial, porque ya eso es otro tema que se ha Claro, estado esa es para la otra mencionando. sección. Claro. Le Mira, estamos haciendo una pregunta de 6 lo que meses. pasa- sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos que entender qué pasó en el mundo el año pasado. Pasó algo que nadie había vivido en generaciones. Tal vez lo más parecido fue la pandemia de 1918. Entonces, la economía mundial tuvo su mayor caída en 100 años prácticamente, o tal vez, o desde la Segunda Guerra Mundial. Ninguno habíamos vivido esto. Entonces, le dijimos a las empresas, paren de producir. A los empleados, váyanse a su casa. Se paró la producción, se paró la demanda. Entonces, ¿qué pasó ya en los últimos meses del 2020? Hemos tenido que reiniciar las economías. Pero no es tan fácil, por eso las cadenas de producción van más lentas. Pero ¿qué han hecho los gobiernos de todos los países, incluyendo el nuestro? Vamos a darle dinero a la gente, los paquetes de estímulo. Eso hace que la demanda aumente mucho. Entonces, eso ha provocado inflación a nivel internacional, que es lo que nos está afectando. Ha aumentado el petróleo, ha aumentado el precio del maíz, del trigo, de la soya, del sorgo, que son los insumos, por ejemplo, del pollo. Han aumentado los productos agropecuarios, los fletes se han multiplicado por 5. ¿Y por qué dicen los economistas y los banqueros centrales? Esto es transitorio porque el mundo está buscando nueva vez un equilibrio después de este terrible choque del COVID, que no sabemos todavía si va a pasar, porque todavía Así es.
se han vacunado ya más de 2.500 millones de personas, pero no se ha alcanzado completamente vacunado con 2 dosis, o si es vacuna de 1 dosis, ni siquiera el 20% de la población mundial. O sea que esto va a durar por lo menos un año más, es lo que se espera. A veces entonces tenemos que cerrar la economía, volverla a abrir, y eso distorsiona los mercados. Entonces eso es lo que está pasando, es un fenómeno internacional. Y las autoridades, bueno, ¿qué están haciendo? Están subsidiando la gasolina, los combustibles, ya han gastado más de 3.000 millones para que los precios no aumenten. Está subsidiando algunos productos agropecuarios. ¿Y los préstamos? ¿Qué tú piensas de todos los préstamos? O sea, medita porque estamos en crisis, pero... Bueno, es lo único que había que hacer. El gobierno, tanto el anterior, que terminó en agosto, como este, tomaron la decisión de endeudarse. Por eso hubo un déficit el año pasado de 7% del PIB, que es más o menos, un poco más, 350.000 millones de pesos. Pero no fue tan alto como en los países grandes. En Estados Unidos se ha dado ayuda por encima de 10% del PIB, trillones de dólares. En Europa también. En América Latina el déficit promedio fue superior al de República Dominicana, porque el objetivo, mandamos a todo el mundo a su casa. ¿Qué hicieron los gobiernos? Vamos a endeudarnos para darle dinero a la gente, para comprar vacunas, para poner más hospitales. No había opción. Tenemos que hacer una pausa, Soraima. Y yo quisiera dejar una pregunta en el aire. Como bien señalabas, para que nos responda cuando regresemos de la pausa, los gobiernos han estado dándole más dinero a la gente a través de los programas sociales. Justo en el día de hoy veía que algunos líderes de diferentes partidos políticos le están recomendando al gobierno retomar los programas FASE. ¿Entiende Magín Díaz que eso es lo que aplica en este momento? ¿Es lo correcto? Pero lo respondes cuando retornemos. Cuando regresemos entonces. Así es, ya volvemos, el señor Magín Díaz compartiendo con nosotros aquí entre nos. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Ollas y sartenes Bugatti presentan historias que pasan a otro nivel. Muchos terminan viviendo una vida dura, otros terminan fritos, pero yo tuve la suerte de terminar en un sartén Bugatti, como todo un delicioso omelette, porque puedo y me lo merezco. Mi mensaje para todos los huevos del mundo es que nunca dejen de soñar. Por cada 500 pesos que consumas, generas un sticker. Acumula 30 stickers y canjealos por una de las 11 piezas disponibles. Colecciónalas. Conoce más en sirena.do/coleccionable. Sirena, más de una emoción. Aquí entre nos, Por pura vida. aquí entre nos. Bueno, mi gente querida, ya saben ustedes, recordando siempre que La Sirena nos ofrece más de una emoción y que aprovechen todas las ofertas que siempre tienen para nosotros en esta oportunidad con sus ollas Bugatti. 500 pesos, sticker, reunimos 30, pagamos una diferencia y tenemos cualquiera de los 11 diseños de ollas Bugatti para toda la vida. Gracias a La Sirena. Y aquí nosotros continuamos. Soraima dejó una pregunta en el tintero. Así es, y es básicamente, ¿qué entiende Magín si en este momento debería el gobierno retomar los programas sociales como FASE? Mira, lo que hay es que ir viendo los datos y ya tenemos muchos datos. Los programas sociales deben ser mantenidos en los sectores que están más rezagados. La pandemia inició a fines de marzo del año 2020. Durante varios meses se subsidiaron a millones de personas. Yo creo que ahí el Estado demostró una gran eficiencia. Se crearon programas de ayuda en menos de una semana que llegaron a millones de personas. Pero llegó un momento que en todo el mundo dijeron, bueno, hay que convivir con el virus, tenemos que reabrir. Entonces, ¿qué hemos visto?
que hay sectores que ya están casi al nivel de empleo previos a la pandemia. Entonces a esos sectores pues ya no es necesario darle subsidio. Pero hay sectores más rezagados, como el turismo, hoteles, bares, restaurantes. Por ejemplo, ahora en Santo Domingo pues el toque de queda volvió más fuerte. Bueno, ya los restaurantes tienen que cerrar más temprano. Entonces los subsidios deben irse focalizando en los sectores que menos se han recuperado o que van más lento, porque ya hay otros sectores que no han caído tanto, se han ido recuperando. Entonces hay una gran diferencia. Los países ricos pueden hacer lo que quieran, porque básicamente no tienen restricción presupuestaria, pero los países como nosotros pues no podemos tener todos los años un déficit gigantesco. Claro. Y el gobierno también está preocupado por eso, porque si se le va de la mano va a tener problemas con la deuda, con la inflación, con la estabilidad macroeconómica. Entonces no puede subsidiar todo. Sí se han ido desmontando algunos programas, pero también el gobierno está subsidiando ahora los combustibles, ahora parece que va a subsidiar el pan, algunos productos agropecuarios, para amortiguar el efecto de los precios. Entonces los subsidios deben ir a los sectores más rezagados en la recuperación. Hay una cosa que yo quiero plantearte en base al artículo que comenté aquí mismo, que hablaba de que para lograr cualquier objetivo, y esto es en base a dos economistas que fueron premios Nobel de Economía, para lograr cualquier objetivo hacía falta contar con las herramientas necesarias. Y planteabas que reducción de gasto público siempre va a ser muchísimo mejor a reforma fiscal, que ya sé que no es lo mismo que reforma tributaria. Yo estoy especializada ya gracias a este señor. Que se sepa. Te tengo una pregunta doble. Entiende, el presidente emitió un decreto donde hace alusión justamente a eso, de reducción de gasto público. ¿Te parecen suficientes los acápites que él mencionó como inicio de reducción de gasto público? Bueno, déjame ganarme ahora muchos enemigos con lo que voy a decir, que a la gente no le gusta. Realmente en el país el gasto público no es alto. De hecho hay que subirlo en muchos rubros. Hay que subirlo en salud. Mira, Magín. Sí, esa es la gasto público. El gasto público también. Yo pensé que iba a hablar de la inversión del gobierno en esos renglones. Y estoy de acuerdo, en salud, imagínense. No, sí, en salud. Infraestructura del Estado dominicano. No pensemos, porque los ánimos se caldean cuando uno habla de política, no pensemos en partidos, pensemos en el Estado dominicano. El Estado dominicano gasta muy poco en infraestructura, gasta poco en salud, sí, claro. Gasta poco en mantenimiento de la infraestructura, en seguridad. Entonces, hay un tema que hay que irle explicando a la gente. Lo que quiere hacer ese decreto es tratar de eliminar gastos superfluos o dar una señal. Esos decretos son cosméticos, no es que van a tener un impacto. Yo creo que lo que quiere o quería el presidente es dar una señal. Siempre hay 2 o 3 funcionarios desubicados que se le ocurre comprar vehículos o hacer fiestas porque hay 2 jipetas por ahí que eso está caliente. Ese no está desubicado, pero tal vez la necesita y eso también el país lo tiene que entender. ¿Pero qué tipo de jipeta? Porque fue problema yo no creo que a alguien con sentido común se le ocurra hacer una fiesta. Pero reforma fiscal, ¿qué es lo que me tiene nerviosa? Cuando yo te dije, mira, Magín, es que yo pensé que tú estabas hablando de que hay que aumentar las cuestiones de los impuestos. Él estuvo de acuerdo con algo que yo estaba diciendo, no que estuvo de acuerdo conmigo personal, pero dijo que este no era el momento para hablar de una reforma fiscal, que son cosas diferentes, la fiscal y la tributaria. Bueno, es que él siempre ha dicho eso. Pero ahí, antes de entrar ahí, yo no escuché con claridad la respuesta. Si los precios van a bajar de la canasta básica familiar, antes de entrar a la reforma, porque eso es ya otro Van componente. a bajar eventualmente, pero este proceso de precios altos va a durar varios meses más. Sí, ahora lo que se espera a nivel mundial es que esto sea transitorio. Lo que no sabemos como economistas es si transitorio es un mes o son 6 meses. O un año. ¿Por qué? Porque los americanos tienen un doble mandato. Su banco central, la mayoría de los bancos centrales, su mandato es la estabilidad de precios. En el caso de los americanos, no. Su mandato es doble, es estabilidad de precios y empleos. Porque ellos vienen con un trauma de la Gran Depresión. Entonces, ¿qué ha dicho el Banco Central Americano? Si ahora
contraigo la economía, entonces van a bajar los precios, pero entonces va a aumentar el desempleo. Y yo veo esto como la inflación como un efecto de que la economía se está recuperando. Entonces los americanos no van a tomar medidas durante varios meses. Significa que los precios seguirán subiendo o estarán altos varios meses a nivel mundial. Además de la reforma. Pero yo voy para la reforma. Sí, además de la reforma. Ahora, ¿qué esto tiene de bueno? Si es que tiene, es que los países grandes saben lo que está pasando, tienen las herramientas para controlar, pero tenemos que entender que venimos de la crisis más grande de los últimos 100 años. El año pasado, el 85% de los países tuvo un crecimiento negativo a nivel mundial. 167 países cayeron. Entonces estamos ante una crisis casi sin precedentes. No habíamos enfrentado eso y tampoco hay, esto no es una ciencia. No es que un banco central dice algo y al mes siguiente va a pasar. Es medio ciencia y medio arte. Entonces va a ser un año complicado en términos de precios, pero a la vez la economía va a crecer más de 10%. Se está recuperando el empleo, la gente está volviendo a trabajar en muchos sectores, en otros están más rezagados, pero venimos de Las una MIPYMES pandemia. son las que más dinamizan la economía, imagínate. Y también las que más sufren en una crisis. No, por eso es que vuelvo a muy bien. insistir. Claro. Primero, diferencia entre reforma fiscal y reforma tributaria, para que nos aclaremos. Yo neófita en el asunto, o sea, sí, uno sabe, pero para que nos llegue a todos. Cuando se habla de reforma fiscal integral, se habla de que hay que ver los ingresos y hay que ver los gastos. Ahora, el que cree que los gastos van a bajar y van a bajar los impuestos, está perdido. Y el gobierno está en una posición incómoda. ¿Qué va a pasar con nosotros? Con los propietarios de MIPYMES. No, yo creo que que en pandemia, porque la crisis nos ha azotado a todos, ¿me entiendes? Ha habido que cerrar muchas MIPYMES. Muchas MIPYMES. Claro, es que estamos en una crisis sin precedentes. Es como un círculo vicioso, ¿me entiendes? Claro. Mientras ahora, más cierren, más desempleo. El hecho de que haya una crisis no significa que un gobierno no haga reforma. Y te puedo mencionar ejemplo. En el año 1992 se hizo probablemente la mejor reforma que se haya hecho en el país. De hecho, el ministro Paliza dijo a principio de año: yo quiero que la reforma que hagamos como PRM sea igual a la de 1992, una reforma integral. Y fue en medio de una de las crisis más grandes de inflación, de devaluación y de caída en la actividad económica, porque hubo una crisis el año 90 y 91. En el año 2004 se hizo una reforma tributaria, se aumentó el ITEVI, se aumentaron casi todos los impuestos. ¿Verdad? Yo participé en medio de la crisis bancaria. Se negoció en la transición y el presidente Fernández la sometió, pero se negoció en esos meses de crisis. O sea, a veces la necesidad de la reforma se impone. Mucha gente ha dicho, el presidente está diciendo que este año no va a haber reforma. El gobierno nunca dijo que iba a haber reforma. Dijo que se iba a discutir este año. El señor Macarrulla dijo que ya se habían comenzado las reuniones. Sí, hay que ver, pero lo que está claro que en el país hay un problema estructural que va más allá de la crisis. Los ingresos son más bajitos que los gastos. Y los gastos no van a bajar, porque puede bajar el gasto malo, es subjetivo, pero puede haber gasto de mala calidad, que siempre lo hay, pero hay que aumentar en salud, porque a raíz de la pandemia le vamos a seguir pagando lo mismo a los médicos. Yo creo que el mundo tiene que redefinir sus prioridades. Correcto. ¿Cuánto vamos a gastar en salud? Aquí en el país se gasta antes del COVID 1% del PIB. ¿Eso es lo que queremos? No, queremos más gastos en esos rubros que entendemos que ayudan al país. Las líneas están abiertas, 809-227-9290, igual nuestro WhatsApp. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría dejar una inquietud en el aire para que el señor Magín nos responda luego de la pausa. Usted mencionaba y hacía referencia del año 92, aprovechando el contexto, y mencionaba acerca de la crisis y demás, la devaluación 90-91, mencionó el 2004, la crisis bancaria, y habló del aumento en el tema de con lo que trajo como aumento del ITEVIS, entre otros aspectos en cuanto a la reforma. Pero se hablaba en ese entonces que esto bajaría en lo adelante, que eran medidas para obviamente enfrentar una realidad,
por ejemplo, le cito 2014 específicamente, donde se hablaba que en el 2015 volvíamos como que a un 16% en el ITEVIS y seguimos igual en el 18%. La pregunta, luego de esta reforma, ¿tendríamos los dominicanos esperanza de que realmente en unos años, quizás no tantos años, volvamos a bajar nuevamente, quizás a un 18 o a menos, en cuanto al tema de los impuestos? Luego de la pausa. Ya volvemos, el señor Magín Díaz con nosotros. Ollas y Sartenes Bugatti presentan historias que pasan a otro nivel. Así como ustedes me ven, yo era una simple papa, pero ahora me he convertido en un exquisito mash con 4 quesos. Mi éxito se lo debo a las Bugatti en las que me cocinaron. La verdad es que este grupito de ollas son otra cosa. Por cada 500 pesos que consumas, generas un sticker. Acumula 30 stickers y canjealos por una de las 11 piezas disponibles. Colecciónelas. Conoce más en sirena.do/coleccionable. Sirena, más de una emoción. Este espacio publicitario pertenecía al Banco BH de León, pero decidieron cedérselo a negocios con grandes propósitos para que puedan anunciar gratuitamente sus ofertas de productos y servicios. Entra ahora a open.bhdeleon.com.do para que compres tus embutidos de calidad por Altamesa RD, para que las tardes de tus hijos se llenen de música con clases de guitarra Billy, o lleves el supermercado a la puerta de tu casa con Super Truck. Para ver estas y otras oportunidades, visita open.bhdeleon.com.do, la plataforma para negocios PYME del Banco BH de León. Mensaje de la bioanalista María Herrera y Amadita. Tu familia cuenta contigo. Tus hijos te necesitan. Hazlo por ellos. Por eso tienes que cuidar una sola cosa. Lo más valioso que posees es lo único que tienes, tu vida. Aun cuando te vacunes, recuerda mantener las medidas de prevención. Lava tus manos y usa tu mascarilla. Sigue cuidando lo único que tienes, tu vida. Estamos comprometidos en cuidar de ti y los tuyos. Amadita, Laboratorio Clínico. Imagino un futuro donde veré construidos todos mis sueños, donde disfrutaré más mi hogar, donde iré a los lugares que tengo en mis planes, disfrutando cada recorrido. Un futuro donde estaré más conectado con los míos. Imagino un futuro donde me sentiré seguro en cualquier lugar del mundo. En Seguros Reservas celebramos nuestra evolución junto a ti, mirando hacia el futuro. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Estamos cambiando angustia por esperanza, generando nuevos empleos para que recuperes la tranquilidad que mereces. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Aquí entre nos. Por pura vida. Aquí entre nos. Bueno, nosotros estamos aquí celebrando. Tenemos un programa extraordinario con un invitado de lujo. Y que ya se comprometió a venir una vez al mes. Un gran éxito para nosotros. Bueno, y en esta celebración también celebramos los 80 años de historia del Banco de Reservas, que junto a ti siguen construyendo cada día más historias. Porque sabemos que el Banco de Reservas es el banco de todos nosotros, los dominicanos. Y Darling dejó una pregunta antes de irnos a la interesante. pausa. Correcto, bueno. La pregunta de forma ya reducida. Dentro de las reformas que se han aplicado en República Dominicana, algunos impuestos sufren alteraciones con la promesa de volver a un estado normal o bajar incluso. En ese sentido, ¿usted cree que luego de aplicar esta reforma tendremos esperanza de ver bajar esos impuestos? Yo creo que podría ser en esta ocasión, porque ya las tasas de casi todos los impuestos son bastante altas.
en el país, excepto impuestos sobre la renta empresarial, que ahí estamos más o menos en el promedio de América Latina, pero después en ITEVI, en combustible, en alcoholes, cigarrillos, las tasas son muy altas. Y el presidente ha dicho que hay que, para poder ampliar las bases de los impuestos, tal vez una de las estrategias que hay que pensar en esta ocasión es bajar las tasas. Lo que no sabemos es qué significa eso todavía. Eso el gobierno tiene que presentar su propuesta y discutirse. Pero yo creo que hay posibilidad, o por lo menos el gobierno está pensando en que en algunos impuestos como el ITEVI, tal vez una estrategia es bajar varios puntos la tasa. Vamos a ser optimistas, pero lamentablemente, imagín, aquí nada que sube baja. Pero yo ahí quiero sumar que también la tasa, todos los impuestos al servicio de telecomunicaciones y a los temas tecnológicos es muy alto también. Así que lo quiero dejar en el aire para que cuando estén revisando, ese es muy buen cuando punto. estén revisando, señores, ya hoy todos tenemos que estar conectados. No, mi amor, en este tiempo que vivimos de la tecnología de la información en la comunicación, o sea, no hay para dónde coger. Yo abogo a eso. ¿Qué tenemos? ¿Llamadas? Sí, tenemos un oyente en la línea que tiene preguntas para el invitado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Felipe Cipriano, y tengo 4 cosas que decir. Primero, pero rapidito, mi hermano querido, ¿sabes? No puedo dejar de felicitar a Josie Esteban y su esposa. Gracias. La emisora y al nuevo elenco que ha venido a reforzar la programación de Pura Vida, y al de Aquí Entrenó, que hace un programa maravilloso. Gracias. Yo tengo 52 años conociendo el Evangelio aquí, predicando, y creo que Pura Vida ha venido a engrosar y ayudar el desenvolvimiento de la iglesia en la República Dominicana. Ahí va la primera cosa de 3. Me gustaría que el gobierno de Abinader, que acaba de decir que está esperando que vengan a la mesa el sector de la vida social y para dar una opinión en el plan de reducción en cuanto y de austeridad. Al gasto a mí me hubiese gustado que el invitado de hoy hubiese estado en esa mesa para que dé su opinión, porque es muy capacitado. Yo se lo iba a preguntar, Ciprián, cómo el gobierno no está contando con tu servicio. Por el otro lado, yo soy vicepresidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, y ya nosotros fuimos invitados a preparar una opinión para el asunto del programa de autoridad del Estado. Y la última cosa que quiero decir sobre el tema, un invitado, oiga, de lujo que tenemos hoy, y muy capacitado, es rogarle a Dios que después que todo lo que vamos a opinar y dar una idea para ayudar en el plan de austeridad, el gobierno la reciba y la aplique, porque le voy a decir una cosa, al país muchas veces la autoridad no le hace falta mucho la información, sino la aplicación de la información que conocen, eso es lo que le agrega. La verdad es que su intervención ha sido muy, muy importante, Magín. A ver, gracias por llamarnos. A ver, mira, ¿qué opinas sobre todo de eso que dijo? ¿Cómo que tú no estás en esa mesa? No, lo que hizo el gobierno esta semana fue convocar a los sectores empresariales, productivos, sindicales, sociales, y le dio, digamos, un plazo de 10 días para que hagan propuestas a ver cómo mitigar el aumento de los precios. Es tratar de involucrar a toda la sociedad por la preocupación que hay con la inflación, más que ahora con el gasto público, la reforma, es con la inflación. Realmente eso puede ayudar, ahora no es mucho lo que se va a lograr, porque al final el gobierno puede pedirle a algunos sectores que no traspasen todo ese aumento de precio en sus materias primas o insumos, pero al final puede subsidiar a los consumidores, puede subsidiar a los productores, eso va a hacer que aumente el gasto, o sea, todo tiene un costo, y es tratar de paliar de la mejor forma posible el aumento de los precios. La forma más eficiente para un economista siempre es dar un subsidio a los más pobres, a los vulnerables. ¿Por qué? Porque el subsidio generalizado, si tú subsidias de manera generalizada el pan, se lo estás subsidiando a los ricos. Y tú no quieres usar el gasto del gobierno, que es escaso, subsidiando a los ricos. Entonces, por eso los economistas preferimos, ya que tenemos las herramientas como las tarjetas de transferencia. ¿Pero y cómo eso se puede hacer? Eso es fácil. Dividir la población. No, claro, eso, es que eso está hecho, eso no hay que hacerlo. Eso está hecho no a través de las tarjetas
que existen de la tarjeta claro. Solidaridad o los programas, como se llamen, está perfectamente identificado cómo llegar al 10% más pobre, al 20%, al 30%, al 40%. Ahora, eso es preferible. En algunos productos agropecuarios, porque es un sector muy complejo, sí hay que ir directamente donde los productores, un sector sensible, y por eso es que desde hace varios meses se está subsidiando directamente a los productores. Fuera de ahí el gobierno no puede, aunque tenga la intención, controlar todos los precios que están subiendo en la economía. Hay que dejar que funcione un poco la oferta y la demanda, y en 2 o 3 meses los precios se equilibrarán a nivel mundial a un nivel parecido a lo que había antes del COVID. Esperamos todo, porque hay mucha incertidumbre todavía. Hay países que el COVID está resurgiendo, o sea, hay que ver, pero hay que convivir con eso. Y eventualmente después, o a fines de este año, el gobierno sentarse a discutir con todos los sectores a ver cuál es el sistema fiscal que queremos, qué tipo de impuestos queremos y cómo gastarlo y qué nivel de gasto vamos a tener. Eso no va a ir para enero de 2022. ¿No? Los plazos están muy cortos realmente, porque la gente habla alegremente de que la reforma de 1992 fue muy buena, pero la realidad es que se discutió durante 2 años. Esa fue una discusión larga. Y al final no es que se pusieron mucho de acuerdo, fue que Balaguer aplicó una parte por decreto. Dijo, no se ponen de acuerdo, yo voy a hacer el decreto. Y después la mandó, la ley se aprobó meses después. Ya eso no se puede hacer en esta época. Ahora el gobierno tiene mayoría en el Congreso, que al final quien aprueba cualquier reforma es el Congreso. Entonces, si quisiera hacerlo unilateralmente, tiene la fuerza, pero no creo que sea la intención, y ya en esta época pues hay que tratar de consensuar lo más posible. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Yo quiero preguntar brevemente. Pero yo vuelvo. Sí, exacto. Yo no creo que vamos a aguantar un mes. Sí, está difícil, porque al final yo quería saber, pero no tenemos tiempo, si realmente la pandemia ha incrementado la pobreza en la República Dominicana y en qué porcentaje. Porque ya me quedan 30 segundos para cerrar el programa. No, 1:30. Venga, Magín. Bueno, yo te puedo decir los números porque hubo un estudio del Ministerio de Economía, y la pobreza aumentó solo en 2 puntos porcentuales. ¿Por qué? Por el éxito de haber hecho a partir de marzo, abril del 2020 los programas de transferencia. Si no se hubieran hecho esos programas que aumentaron el gasto en las personas que quedaron desempleadas, que se mandaron a su casa, la pobreza hubiera aumentado casi en 600,000 personas, a casi 30%. Muy diferente a lo que pasó en la crisis bancaria del 2003, que la pobreza extrema se duplicó. Entonces, lo que se ha demostrado hasta ahora es que haber aumentado el gasto a través de todos esos programas que se crearon, fase 1, fase 2, quédate en casa, eso amortiguó el impacto en muchos sectores, sin duda. Señores, tenemos que... Vamos a dar un aplauso a super invitado. Para la próxima entrevista, pero yo quiero recordarles a cada uno que tenemos Seguros Reservas, con las mejores soluciones de seguros en función de tus necesidades. Una amplia gama de productos que te brindan la mayor